acá reunidos en su bendito y santo nombre. Fíjese que la Escritura dice: bienaventurados los que saben alabar a Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurados, dice, los mansos, bienaventurados los que temen a Jehová. Las bienaventuranzas son hartas, y ustedes se acuerdan que hay un mensaje, ¿cierto? Y se llama así en el libro de Mateo, el mensaje de la bienaventuranza. Pero hoy vamos a conversar un poco de qué es ser bienaventurado. Bienaventurado es ser muy feliz, se puede traducir así, sería lo más adecuado, decir bienaventurado, muy feliz. Y fíjese, el que sabe alabar a Dios, el que sabe alabar a Dios es bienaventurado. Y ahora nos vamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se da eso de alabar a Dios? Fíjese que hay una conversación que el Señor Jesús sostiene. Él tiene en los evangelios, se ve muchas conversaciones que él hace. Por ejemplo, una con un principal de la sinagoga que se llamaba, ¿cómo se llamaba el anciano? Nicodemo. El anciano Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, y él conversó. El Señor Jesucristo le hizo ver que aún siendo él un principal de la sinagoga, él no entendía lo que era este mundo espiritual. Y le dijo: te he hablado cosas simples y cosas terrenas, y no te podría hablar las cosas más o más profundamente porque no has entendido, le dijo, lo simple que te hablé. Pero fíjese que el Señor Jesús hace una conversación junto al pozo de Jacob, por allá por el lado de Samaria, con una mujer. La mujer iba a buscar agua a este pozo a una hora que no era la usual, una hora en que el sol golpeaba muy fuerte y que por lo general las mujeres del lugar no iban al pozo a esa hora. Entonces ella tenía que elegir esa hora porque ella tenía una mala reputación. Se deduce de una conversación que ella tiene con el Señor, y el Señor le declara, ¿cierto? Le dice, anda, ve y busca a tu marido. Entonces ella le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: sí, porque 5 maridos has tenido, y el que hoy vive contigo tampoco es tu marido. Es decir, había tenido 6 maridos que no eran su marido. Entonces, usted puede darse cuenta cuál debe ser la situación íntima de esta mujer. La frustración, lo importante que es lo que las personas digan de uno en una comunidad. Eso puede abatir a una persona. Y esta mujer se nota que estaba muy triste y muy complicada. Era muy complicada su vida porque ella no buscaba el agua junta con las demás personas, sino que la iba a buscar en los momentos más difíciles, cuando el sol caía, ¿cierto?, a plomo, y que era cuando ella podía estar sola. Entonces, y el Señor, fíjese que le empieza a declarar a ella cosas que a Nicodemo no le dijo. El Señor estuvo con los principales en el templo cuando era un niño y no le declaró las cosas que le declara a esta mujer. Fíjese que le dice, comienzan a hablar del agua y él le pide de beber a esta mujer, y la mujer discute con él con respecto del tema del agua, pero el fondo del tema no era en realidad que él tuviera sed. Él fue a atender la necesidad de la mujer. Entonces le dice, ¿verdad? Si yo te diera a ti de beber, tú no tendrías sed jamás. Y ella le dice, ¿verdad? Mirando naturalmente las cosas, dice, bueno, pero ¿con qué podrías tú sacar agua si el pozo es profundo? No tienes con qué sacarla. Y en realidad él no le está hablando del agua que tiene el pozo. Él está hablando de lo que él puede hacer por ella. Entonces le dice, ¿verdad? Si yo te diera de beber, tú no tendrías sed jamás. Fíjese, nos vamos a detener ahí. Cuando nosotros
A ver, todo ser humano, todos nosotros, hombres, mujeres, todos, siempre tenemos una necesidad en nuestra alma que no ha sido saciada. Nosotros, por lo general, siempre pensamos saciar esa necesidad con un título profesional, con una casa, con un buen auto, y siempre pensamos en cosas materiales para llenar un vacío que está en el corazón, un vacío que está en el alma. Y ocurre que cuando nos encontramos, cuando tenemos esta, por favor, gran bendición, esta bienaventuranza de encontrarnos con el Señor Jesús, recién ahí comienza, ¿verdad?, a ser saciada esta necesidad. Pero, ¿sabe una cosa? Lo que el Señor Jesús le dijo a esta mujer fue que el Padre lo había enviado a él ahora para hacer un trabajo. Y le dijo, ¿sabes? Le dijo que es el tiempo en que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque esta mujer se detuvo sobre situaciones que se daban entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos iban a adorar a un monte que se llama Gerizim o Ebal, no me acuerdo, pero por ahí iban a adorar, y los judíos adoraban en Jerusalén en el templo. Entonces el Señor le hace saber a ella que ahora ya no va a ser así. Le dice, ahora es el tiempo en que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por favor, quiero que me presten mucha atención, porque en realidad, saben, para usted y para mí es muy importante que usted entienda esto. Saben que hay congregaciones completas, hay pastores que no entienden qué es esto. La gente por lo general quiere apoyarse en el coro para llegar al culto y que el coro lo levante, que el coro cante algo súper lindo y que eso lo motive para que la persona sienta emoción. Y quiero decir una cosa, la emoción delante de Dios no sirve de nada. Ni la emoción ni los sentimientos. ¿Sabía eso? Y de esas cosas tenemos que hablar, pero para hablar de eso tenemos que entender esto otro. Aquí no se trata, por ejemplo, de venir y mirar qué es lo que hacen los demás. Porque ciertamente aquí el Espíritu de Dios se mueve. Y se mueve poderosamente. Aquí Dios ha hecho milagros. Y grandes milagros. Somos testigos de eso y llevamos en sí los milagros que Dios ha hecho. Pero hay una cosa que tenemos que entender todos nosotros. No es que nos motiven ellos. Oh, qué linda la voz que tiene la señorita o la señora, y cómo me motiva a ir a cantar. No, no es así. Cuando yo descubro quién es Jehová, quién es Dios y qué es lo que anhela de mí, Él anhela que yo lo adore y que lo adore en espíritu y en verdad. Y yo le pregunto a usted, y me pregunto yo, ¿cómo sería que yo adore a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo puedo hacer eso? Que yo cante, y que cante lindo, que vaya a un lugar y aprenda a modular y a cantar bien. No, no necesariamente. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es también estar de cuerpo presente en el lugar. Es haber predispuesto el corazón cuando usted estaba en la casa y haber dicho durante el transcurso del día, ¿cierto? Señor, tú eres grande. Jehová, tú eres Dios. Señor, yo necesito adorarte, yo necesito de ti. Yo necesito de Jesucristo, tu Hijo. Yo necesito de tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, Señor. Que no sea necesario que ellos, fíjese bien en esto, nosotros tenemos una lucha que es de todos los días, todas las noches. Una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que tratan de impedir que yo me acerque a Dios. Hay espíritus familiares, hay espíritus religiosos, ¿cierto?, que hacen que yo me aleje de Dios. El espíritu religioso me hace sentir que todo es una rutina. Ah, no, si voy a llegar a la iglesia ya sé lo que vamos a cantar por la. Ya sé lo que vamos a cantar por re.
No. Cuando yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, no es una rutina. Dios se va a hacer presente. Dios va a estar ahí porque Él siempre está ahí. Lo que ha cambiado, por ejemplo, fíjese en esto, que es muy normal. Donde quiera que usted va, escucha esto más o menos de nuestros hermanos. Dicen, hermanos, estamos esperando un avivamiento. Con respecto de Dios, el avivamiento vino en Pentecostés. Y no tiene Dios otro avivamiento que enviarnos. El avivamiento está en medio de nosotros. Pero si está en medio de nosotros y yo no soy capaz de detectarlo, porque yo no puedo verlo con mis ojos, pero hay una cosa que sí yo puedo hacer, sentirlo. Usted se ha dado cuenta cuando en la noche, por ejemplo, usted apaga la luz y se saca una prenda de ropa, por ejemplo, de lana, a luz apagada, ¿se ha dado cuenta las chispitas que salen? Eso se llama electricidad estática. Es electricidad, pero estática. Y sabe usted que así como usted puede ver eso, puede vislumbrar que el Espíritu Santo de Dios está cerca de usted. ¿Sabe? Fíjese bien, Dios envía bendición donde los hermanos están juntos y en armonía. Este es el lugar donde Dios va a enviar la bendición. Pero si usted está en la casa, usted puede adorar a Dios mientras, ¿verdad? Hoy día no hay servicio, hoy día yo estoy en la casa y estoy adorando a Dios. ¿Cómo se levanta usted? Le puede decir buenos días, Señor. Buenos días, Jehová. Cuando usted paga, por ejemplo, uno de los servicios de lo que le está proveyendo la luz, el agua, cuando usted está pagando el dividendo, le puede decir, Señor, gracias. Te alabo, Jehová. Bendigo tu nombre, Jehová. Dígalo, cierre sus ojos y dígalo, a ver. Dígalo. Te alabo, Jehová. Bendigo tu nombre, Jehová. Eres grande, Jehová. Oh, santo. Bendita tu presencia, Señor. Bendito es tu nombre, Jehová. Tú eres Rey, Señor. Si usted comienza a hablarle al Señor Jehová, nuestro Dios, si comienza a hablarle al Señor Jesús, si comienza a hablarle al Espíritu Santo, fíjese, es importante que usted le hable al Espíritu de Dios. Por supuesto, Él es un maestro. Él es su maestro, Él es el enseñador que usted tiene. Él es quien le va a guiar, Él es quien le va a decir, a ver, cuidado. Hoy puedes chocar, como le dijo a la hermana. Tu marido hoy va a chocar. Y la hermana comenzó a orar en la mañana y a deshacer esa obra del diablo. Salió con su marido y en el camino se encontraron con la sorpresa, con la situación. Pero la situación había sido resuelta. ¿Dónde? En la casa. En la oración de la mañana. Cuando el Espíritu de Dios le advirtió, ella solucionó el problema. Porque oró. Él conoce lo pasado, lo presente y lo porvenir. Entonces, ¿cómo tenemos que relacionarnos con Él? ¿Voy a ir a la iglesia? No, sí, no tengo mucho ánimo. Me copió, ¿verdad? No tengo mucho ánimo. ¿Tiene el Espíritu Santo esa persona? Jesús dijo, si alguno viene y bebe del agua que yo le voy a dar de beber, ¿cuál era el agua? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que iba a sentir? Ríos de agua viva. Y yo, para manifestar, cierto, mi admiración a Dios, mi amor a Dios, yo voy a alabar a Dios. Yo voy a ir a buscar donde alaben a Dios. ¿Y dónde lo alaben? ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Porque Él busca ese tipo de adoradores. No, yo voy a estar hoy en el culto, pero estoy un poco pensando en cómo voy a pagar mañana mis cuentas que tengo. ¿Estoy adorando a Dios? No lo estoy adorando. No lo estoy adorando.
¿Yo tengo que aprender a adorar? Sí, tengo que aprender. Fíjese una cosa importante. Jehová quería que Israel lo adorara, ¿o no? ¿Se acuerda usted lo que pasó con ellos? El Señor le pidió a Moisés, le dijo, sí, ahora que vengan y suban al monte, pero hasta ahí nomás. Hazle un límite ahí, haz un límite y que no transgredan ese límite porque si no pueden morir. Pero que vengan. ¿Y qué pasó con Israel? No. Se asustaron. No queremos más eso. Yo le voy a comentar esto, hay iglesias, congregaciones completas, donde, por ejemplo, el pastor no permite una manifestación espiritual porque no conoce al Espíritu Santo y no quiere involucrarse en situaciones conflictivas. ¿Cómo cree usted que es un culto así? ¿Cómo cree que es? Si le decimos al Espíritu Santo, ¿por qué no te vas de aquí? ¿Cómo sería el servicio? ¿Sabe? Esto es algo personal. El Espíritu Santo es el que le va a llevar a Dios lo que yo estoy haciendo. Es Él el que conoce lo más profundo del pensamiento de Dios y me lo declara. Y le declara lo que es lo profundo de mi pensamiento, lo profundo de mi ser. Entonces, qué importante es que yo entienda que yo tengo que adorar a Dios. ¿Cuándo lo voy a adorar? Cuando llegue a la iglesia. No, el culto hoy día estuvo pesado. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? El culto estuvo pesado. No hay cultos pesados. Podrá haber oposición, pero hay alguien que siempre triunfa y es el Espíritu Santo. Yo recuerdo un día, la hermana Paulita debe acordarse muy bien, una señora que llegó a visitarnos, vino una vez y después vino y pidió las llaves para venir a orar y hizo un trabajito y lo dejó aquí en adelante. Vinimos al servicio, ¿se acuerda usted, Andreita? Vinimos al servicio y estábamos aquí y la voz no salía más que hasta ahí. Y la guitarra querían tocar y los chicos se le cortaba una cuerda. No había forma de adorar a Dios. Y la señora estaba más o menos a la altura ahí donde está la Anita Valesca. Ahí estaba sentadita y la Francisca Vara estaba al lado de la señora. Cantamos el primer himno y yo dije al que estaba coordinando, por favor, siéntate, hijo. Siéntate. Y a los que estaban esforzándose por tocar, le dije, no, siéntense tranquilos. No toquen. En realidad, nosotros, aunque un aquelarre de brujo, porque la señora trabajaba en ese tipo de cosas, aunque un aquelarre de brujo se metiera aquí, nosotros sabemos adorar a Dios. Y le dije, sin que nadie intervenga, déjenme, yo voy a adorar al Señor. La señora salió corriendo por esa puerta. Gritaba y se tapó la cara y salió corriendo. Fíjese bien, mi naturaleza, mi carne, mis huesos, mis músculos, mis tendones, mis nervios, ¿quieren adorar a Dios? No es su máxima aspiración. ¿Cuál es el comienzo de esta naturaleza? Una vez que la parió, mi madre va a terminar en la fosa, comida por los gusanos. Pero mi alma y mi espíritu sí anhelan adorar a Dios. Vamos a hacer un resumen. Si usted llegó aquí, no mire a nadie. No es la niñita de mi hermana ahí atrás a la que tiene que prestarle atención. Usted tiene que prestar atención y todos sus 5 sentidos a lo que usted va a hacer. ¿Usted vino a adorar a Dios o vino a aprender cómo entrar en la presencia de Dios? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Amén? Ahora, ¿qué le va a pasar a usted? ¿Cuál va a ser el beneficio de esto? Usted se va a fortalecer. Va a comenzar a tener comunión íntima con Dios. Y se va a dar cuenta de que esto no es una religión. Y se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que cuando usted pide, recibe. Que cuando usted busca, halla.
que cuando llama a Dios está ahí. Usted se va a dar cuenta que Dios no es una religión. ¿Sabe que lo peor que nos podría pasar es llegar a este lugar y permanecer como nosotros llegamos? O pensar que si me aprendo una linda predicación de memoria o escucho a alguien y la repito, qué rico, qué bueno, que ya. No, no es así. Aquí es el Espíritu de Dios que me va a hacer entender primero cómo Él se relaciona conmigo y cómo yo debo disponer mi corazón para relacionarme con Él. Yo soy grande. No, el único grande es Dios. Yo soy pequeño, muy pequeño. Yo soy muy dependiente. Y cuando más dependiente, cuando más debilucho soy yo, entonces más grande es el poder de Dios que viene para mí. Así es que, ¿qué me conviene? ¿Ser grande? No, ser pequeño. Muy pequeño, muy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese bien, por favor. El éxito de su vida espiritual, para que usted no ande a los tumbos, que hoy día cree en Dios y mañana no cree, que hoy se congrega, mañana no quiere, que hoy día tiene ánimo y se gana toda la tierra y el mundo y toda su plenitud, y mañana no quiere nada, no quiere levantarse. La única manera en que usted comienza a vivir una vida plena en el Señor y a tener éxito y que Dios le muestre las cosas es que usted se acerque a Él. Fíjese bien, los hermanos pueden estar cantando y yo estoy acá mirando lo que pasa. Ni se me ocurre decirle: Jehová, tú eres mi Dios, eres bueno, eres santo. No se me ocurre nada. Estoy mirando a las hermanas. Estoy mirando al hermano cómo se ríe ahí, está jugando. No. El culto es una cuestión de tipo personal. Y yo debo decirle a Dios lo importante que Él es para mí. No me sé ninguno de los himnos que están cantando, no me sé la alabanza, pero hay algo que es importante: tú eres mi Dios y yo vine para adorarte. A mí no me importa lo que esté pasando con nadie, yo lo único que quiero es adorarte, Jehová. Yo quiero bendecir tu nombre. ¿Saben? Cantamos salmos. ¿Y sabe por qué cantamos salmos? Porque es palabra de Dios y eso limpia. Y porque cuando nosotros decimos la palabra de Dios, esa es una espada que tiene doble filo. No afecta a la creación de Dios de la manera que afecta, ¿verdad?, a los demonios. Los demonios son heridos con esa espada y se van. A la creación de Dios actúa como un bisturí en el alma. La palabra de Dios viene aquí como la lluvia a la tierra. Así viene a mí. Y cuando yo escucho palabra de Dios me fortalezco. Cuando usted viene a la casa del Señor y escucha el mensaje de Dios, usted queda fuerte, vigoroso. Pero fíjese bien, somos cisternas rotas. Entonces necesitamos tener permanentemente esta palabra. Constantemente esta palabra. Al punto que el Señor Jehová le decía, ¿verdad?, a Moisés, que le dijera al pueblo de Israel que la repitieran en la mañana, al mediodía y por la tarde, y que la escribieran en los dinteles de las puertas, que la ataran y las colgaran a su cuello, porque así de importante es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, no debemos soltarnos nunca más. Y para eso nosotros tenemos que adorar. Tenemos que aprender quién es Él y lo importante que Él es para nosotros. No necesitamos, por favor, un coro. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es entender que Dios es grande y que no importa cómo es su voz, lo importante es que usted aprenda a alabar a Dios. Si usted aprende, es el primer paso, el primer peldaño, ¿cierto?, de una serie de peldaños que va a subir con el Señor. La vida suya va a cambiar, su relación con Dios va a cambiar. Porque usted no lo va a ver como un Dios distante en los cielos, sino que lo va a ver en todas partes, en todo lugar, y mayormente dentro de usted. Yo me regocijaba la última predicación, porque la hermana conversaba de lo que ella hablaba a solas con Dios.
Y los que estábamos aquí tenemos el Espíritu Santo, sabemos que ese era un diálogo veraz. Y eso es lo que Dios quiere con usted. Eso es lo que Dios necesita de usted. Cuando usted desarrolla ese tipo de relación con Dios, usted ama a Dios. Y no necesita que nadie lo incentive a amar a Dios. Usted entiende cuál es su posición con Dios. Porque sabe, hay personas que dentro de la congregación parecen patrones de fútbol. Llegan el día que hay que pagarle a los peones. Pero cuando usted entiende quién es Dios, usted se convierte en un peón de Dios, en un siervo, y ama. Usted tiene que elegir lo que usted quiere. Gerentes en la iglesia del Señor no hay. Hay un solo gerente y propietario. Los demás deben ser peones, los siervos. Amar el lugar que tienen, el lugar que Dios les dio. ¿Sabe? Lo peor que podríamos decir es calentar el asiento. Porque el llegar hasta aquí y entender lo que es Dios y subir para adorar es una cuestión que le puede llevar años a usted. Adorar a Dios debe ser el todo y debe ser lo más importante para usted. ¿Sabe cuán penoso es para uno cuando se desarrolla espiritualmente mirar su entorno y darse cuenta que hay gente que puede llevar 50 años y no entiende estas cosas que son básicas? Dios nos conoce y Dios sabe lo que necesitamos. Y sabe, nadie puede pasar por la ventana, tiene que pasar por la puerta. Y para pasar por la puerta es bajita. A veces no entra mi ego, a veces no entra mi orgullo. Cuando yo voy a alabar a Dios y voy a adorar a Dios, tengo que despojarme de todas esas cosas. De todo. Yo tengo que decirle a Él lo importante que Él es para mí. ¿Sabe qué penoso es cuando hay que pedirle al coro que le cante y usted ve que el hermano ni siquiera está ahí? No, hermano, el culto comienza en la casa. Cuando usted dispuso su corazón, no cuando se estaba peinando y se puso la corbata el hermano, no, antes que eso, en la mañana, cuando habló y le dijo al Señor: Señor, gracias. Gracias porque hoy hiciste salir el sol. Gracias. Porque hoy día pusiste el pan en la mesa. ¿Sabe? Tenemos tantas cosas por las cuales darle a Dios lo que a Él le corresponde, que es la gloria. ¿Sabe que el culto debiera ser una cuestión así que pasa en minutos? Nosotros hemos tenido cultos donde han pasado 3 horas y han sido como 15 minutos. Porque todos hemos coincidido en una cosa: venimos para adorar a Jehová. Yo le digo, si supiéramos aquí y pesáramos las cosas que Dios ha hecho, midiéramos las cosas que Dios ha hecho, los que estamos aquí no tendríamos con qué pagar a Dios lo que Él ha hecho. Él es digno de gloria, de honra y de alabanza. A mí no me gusta, fíjese, que el coordinador le diga a usted: démosle la gloria al Señor. No me gusta. Y le he dicho a los coordinadores: por favor, 2 veces, no más. Porque de pronto hay gente que se para y no puede levantar las manos. Hermano,
Señor cuando le dijo a Malaquías, le dijo, escribe, le dijo, porque este pueblo ha hablado contra mí, escribe. Ellos han dicho, por demás servirle a Jehová, escribe. Ellos van a ver un día la diferencia cuando yo estuve. Los que me han traído los becerros cojos, lo que no le llevarían a sus príncipes, me lo han traído a mí para sacrificármelo. Para mí, que soy el dueño de toda la tierra. Escribe. Y sabe que ese libro está escrito. Y sabe que después de ese libro hay 400 años de silencio, en los que Dios no se dirigió más a la nación. Estuvo mudo el Señor para que ellos entendieran qué podían hacer sin Dios. Yo quiero que usted valore lo que es estar aquí y lo que es adorar a Dios. Porque la adoración suya no es lo que canta mi hermano Marcelo, lo que canta la hermana o el hermano o lo que toca este hermano. No. Esa es la adoración de ellos. La suya, aunque usted no tenga buena voz, Dios la quiere oír. Aunque no salga de su boca, Dios la quiere oír. Aunque esté dentro de su corazón y esté mudo, Dios quiere oír que su corazón se hincha para decirle, Jehová, tú eres bueno. Jehová, tú eres mi Dios. Jehová, yo sin ti no vivo. Dios quiere escucharlo. Dios quiere oírlo. Dios quiere. ¿Sabe? Hoy usted encuentra de todo tipo de predicaciones, de todo tipo de cosas. Pero cuidado. Cuidado. El Señor dice en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Amén. Así es que acostúmbrese a decir que usted lo ama. Dígaselo. Que no sea una cuestión casual, sino que sea una constante de usted. Se va a acostar, gracias por lo que hoy día comí. No había nada que comer, no importa. Hoy día tú me has bendecido. Tu presencia ha estado conmigo. Porque acuérdese lo que le dijo a Israel y después Jesús lo dijo para nosotros. No solo de pan y de vino, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que el Señor le bendiga mucho. Yo quiero que usted aprenda. El deseo mío, el deseo de mi alma, el deseo del corazón de Dios es que usted aprenda. Si el Señor Jesús se desvió del camino que llevaba y fue allá al pozo de Jacob, a Samaria, y fue a una hora inusual, y fue a una hora en que en realidad nadie iba, solo esa mujer, y fue para enseñarle esto que yo acabo de explicarle a usted. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe? No es más importante la esposa, no es más importante los hijos. ¿Sabe que hasta eso se ha perdido? El orden de Dios. Él dice, no es digno de mí. No es digno de mí el que pone otro orden. Primero es Dios en todo. Así que yo quiero recordarle estas cosas, no porque yo tenga esta motivación en mi corazón, sino porque Dios, ¿verdad?, lo está exigiendo. ¿Cómo va a saber usted cuando llegue la hora de que suene la trompeta si usted está lejos? No se va a escuchar como eso. La va a escuchar usted aquí, en su corazón. Dios le bendiga. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre usted y le bendiga.